las columnas de platos, las columnas empacadas, aparte tenemos tanques de dispersión o tanques agitados. Hay diferentes tipos de dispersadores que se usan en la industria. En todos ellos el objetivo básico es producir el contacto íntimo entre dos fases invisibles, mediante el cual, o sea, mediante ese contacto, se puede producir la transferencia de masa de una fase a la otra fase. Vamos ahora a continuar viendo los cálculos que se realizan en operaciones de torres empacadas, columnas o torres, ¿no? Generalmente se les nombra de manera indistinta como columnas o como torres. Bueno, en este caso vamos a tratar de las columnas o torres empacadas. Entonces voy a hacer la presentación del tema. Bien. Lo que vamos a ver en esta clase y en la clase del día jueves son cálculos genéricos que se aplican al diseño de columnas, tanto empacadas en la clase de hoy, como a columnas de platos, que lo vamos a ver el día jueves. Estas son las dos principales formas de contactar fases. Básicamente, nosotros usamos las columnas empacadas para las operaciones de absorción y de extracción líquido-líquido, un poco menos en destilación. La mayor parte de las operaciones de destilación se realizan en columnas de platos, mayoritariamente porque las operaciones de destilación requieren equipos bastante más grandes de los que se puede trabajar con columnas empacadas, como lo vamos a mencionar también. Y entonces son no necesariamente más baratas, pero sí relativamente fáciles de fabricar, pero las exigencias de la operación unitaria es lo que va a determinar el uso de estas columnas. Nosotros vamos a ver cálculos genéricos ahora cuando nos corresponda estudiar la particularidad de cada operación unitaria, es decir, cuando hablemos de la absorción o la destilación o la extracción líquido-líquido. En esos casos nosotros vamos a mencionar algunas cosas particulares para las unidades en las que se realizan las operaciones, básicamente las columnas, porque hay algunas cosas que son específicas para cierto tipo de operación. Si bien estos cálculos que vamos a ver ahora son cálculos genéricos, repito, para cualquiera de las operaciones, tanto de absorción, desorción o destilación o extracción líquido-líquido, puede aplicarse para cualquiera de ellas.
También hay algunas cuestiones específicas para cada una de esas operaciones en el diseño de las columnas, y eso lo mencionaremos cuando corresponda el tratamiento de esa operación unitaria. Bien, entonces supongo que ya están viendo la primera diapositiva del tema, cálculos en columnas empacadas. Supongo que sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, las columnas empacadas probablemente tienen algunas particularidades que las hacen ser preferidas para ciertas operaciones. Son relativamente fáciles de fabricar. Bueno, se trata de un cilindro, como ven, un cilindro vertical que se rellena con algunos componentes que son los llamados empaques. Aquí en la figura aparecen los empaques, parecen ser los anillos Rashi, simplemente lanzados en forma aleatoria. Se han hecho abundantes trabajos y correlaciones para diferentes tipos de empaques, como ya hemos mencionado algunos empaques en la clase pasada. Hoy vamos a ver que cada empaque tiene también su particularidad en el desarrollo de las operaciones, tanto de absorción como de destilación y de extracción líquido-líquido. Entonces, tienen una ventaja que está indicada ahí. Producen mayor superficie de contacto por volumen que las columnas de platos. En una columna de platos, que vamos a ver posteriormente, hay un espacio vacío, podríamos decir que no se aprovecha. Es un espacio vacío que se tiene que dar también para permitir al vapor a que se desenvuelva y pueda pasar al siguiente plato. Es prácticamente obligatorio tener ese espacio vacío. En cambio, aquí en las columnas empacadas, esos espacios vacíos no existen, como lo ven. Hay relleno de manera permanente en toda la columna, tal vez salvo algunas secciones, como vemos acá, que sirven para la redistribución de líquido. Es decir, el líquido que cae, si es que no cayera de manera uniforme, de repente cae más por un lado que por el otro, entonces es recolectado en unas especies de bandejas y redistribuido nuevamente a la siguiente sección de relleno. Pero no siempre hay esa separación, puede ser una columna completamente única, o sea, una sola sección de relleno. Entonces, esa característica de no tener espacios libres, sin relleno, es lo que hace que se aproveche mejor la característica, pues, ¿no? Porque hay más relleno, más accesorios de este tipo, por lo tanto hay más área de transferencia por unidad de volumen, como está indicado. El relleno está compuesto pues, por un gran número de piezas colocadas al azar. Se han hecho correlaciones inclusive para determinar aproximadamente cuál sería el número de estas unidades que hay en cualquier columna. Es simplemente como cuestión de diseño, es decir, yo estoy construyendo una torre, una columna de destilación, ¿no? O una columna de absorción empacada y quiero comprar el relleno. ¿Cuánto relleno voy a comprar? Lo puedo comprar por volumen, aproximadamente hay correlaciones que determinan cuántas unidades pueden haber por volumen. Entonces yo hago la especificación y compro en esa característica.
es posible un mejor control de la caída de presión en estas columnas empacadas. En la próxima clase vamos a ver las dificultades que pueden haber en ese aspecto, es decir, en la caída de presión en las columnas de destilación, cuando los flujos, tanto de gas como de líquido, o de vapor o de líquido, o de las dos fases, ¿no? Cuando no es adecuado, problemas sobre todo cuando se trata de vapor y líquido. En ese caso, si no está el flujo perfectamente regulado dentro de un cierto margen, las caídas de presión pueden ser variables y puede haber también problemas de arrastre, de inundación, flujos parciales por un lado o por el otro lado, etc. Ese tipo de problemas es menos frecuente en las columnas de empaque como la que estamos viendo acá. También las caídas de presión pueden ser en algunos casos menores que en las columnas de platos. Se usan muy ampliamente estas columnas empacadas, por ejemplo, en operaciones de absorción. Digamos, proporcionalmente, es mayor la cantidad de columnas empacadas usadas para absorción que, por ejemplo, en el caso de columnas equivalentes para destilación. Definitivamente por las dificultades que hay también en la destilación y en el equilibrio líquido-vapor. Igualmente se usan más en las operaciones de extracción, líquido-líquido, por la misma razón. Sin embargo, los diámetros de columna son limitados. Y la razón es muy simple, porque conforme aumente el diámetro de columna, el volumen crece también rápidamente. Recuerden, si ustedes tienen para un cilindro, el diámetro y por lo tanto el volumen crece con el diámetro al cubo. Pi sobre 4 por el diámetro al cubo es entonces un problema cuando va creciendo demasiado el diámetro de la columna, porque el relleno tiene que ser también en mayor volumen, y eso también implica peso. Una columna muy pesada puede generar problemas estructurales, sobre todo si tenemos pues, los rellenos en metal. Hay rellenos, hay empaques que se hacen de acero inoxidable o algunas aleaciones resistentes a la corrosión, que son comparativamente muy pesadas. La densidad del hierro o del acero es alrededor de 7 veces la densidad del agua. Aún en el caso de que se usen materiales cerámicos, el material cerámico también tiene un peso alrededor, o una densidad alrededor de 5 veces la densidad del agua. O sea, es también pesada. Con el agravante de que la cerámica puede fracturarse cuando está sujeta a demasiado peso, ¿no? Una altura muy elevada genera un peso grande abajo y eso genera también fracturas en el material. Hay empaques hechos también de carbón, empaques hechos de plástico. Naturalmente el plástico tiene mucho menor peso, mucha menor densidad, pero de todas maneras también tiene un problema. Una columna demasiado alta
si bien no va a fracturar al plástico, pero lo comprime y posiblemente le quita sus propiedades en esa zona, ¿no? Sus características de humidificación o de tener una superficie adecuada y que permita a la vez el paso del gas hacia arriba. También otro problema que tienen estas es que son más difíciles de limpiar y darles mantenimiento. Mientras más altas, mientras más pesadas, no es muy fácil hacerles la limpieza. Claro, se puede hacer limpieza simplemente agregando por arriba el solvente o detergente para la limpieza y después haciéndole el retiro, digamos, del solvente para que pueda ser usada la columna. Eso podría ser lo fácil, pero cuando el líquido con el que se trabaja tiene depósitos, los depósitos quedan dentro de los elementos y resulta difícil. Entonces, una de las cosas que se suele hacer en columnas pequeñas es simplemente retirar todo el relleno. Se retira el relleno, se lleva a bandejas separadas y ahí se les hace la limpieza, el mantenimiento. Igualmente, si hay problemas de corrosión o algo que arreglar dentro de la columna, es más difícil vaciar, digamos, esta columna porque se tiene que vaciar por completo. Si es que uno quiere, por ejemplo, ver en la parte inferior, hay que retirar prácticamente todo el relleno. Entonces, en ese aspecto tienen ventajas las columnas de platos, porque aún siendo muy grandes las columnas de platos, mientras más grande inclusive tiene la facilidad de que se les puede fabricar accesos para las personas. O sea, las personas se pueden meter dentro de la columna, entre los platos y hacer las limpiezas en donde corresponde, o hacer la revisión o la inspección que sea necesaria. Bien, pero de todas maneras, las columnas empacadas tienen ventajas que las hacen suficientemente atractivas para las operaciones de intercambio gas líquido en la transferencia de masa. Bien. Las columnas con empaques son diseñadas con un diámetro que evite la inundación y opere con caídas de presión menores que 1.5 pulgadas de agua por cada pie de altura. Muchas de las cosas que vamos a ver, algunas son correlaciones experimentales medidas en planta. Muy pocas de las ecuaciones que se usan son resultado de la teoría, digamos, para el diseño. Muchas son también reglas extraídas de la experiencia. Por ejemplo, acá se está hablando de una medida que es resultado de la práctica, de la experiencia. Como dice, trabajar con presiones menores que 1.5 pulgadas por cada pie de altura, pulgadas de agua por cada pie de altura. El diámetro nominal del empaque no debe exceder 1/8 del diámetro de la columna. Los empaques tienen diámetros pequeños, generalmente menores que 2 pulgadas, con mucha frecuencia se encuentran de 1 o de media pulgada. Pueden haber hasta 1/8 de pulgada. Por ejemplo, los anillos Rachin son muy fáciles de fabricar. Y esta regla, podríamos decir, de que el diámetro nominal no exceda de 1/8 del diámetro de la columna, lo que está haciendo en realidad es limitar el diámetro de la columna. O sea, la columna no puede ser demasiado delgada
porque en esas circunstancias no hay una distribución del empaque adecuado y por lo tanto no hay una buena distribución de los flujos, tanto líquido como vapor o gas. Bien, los coeficientes de transferencia de masa dependen de los efectos del empaque, dependen de las características geométricas del empaque y de sus características volumétricas. Es por ello que el diámetro de la columna y su relleno debiera conocerse antes de calcular la altura de la columna. Nosotros vamos a desarrollar la teoría de la transferencia de masa un poco más cuando hablemos de la transferencia en la absorción y de la transferencia en la destilación, igualmente la transferencia en la extracción líquido-líquido. Cuando nosotros vamos a hacer un diseño para una columna, generalmente vamos a trabajar con ecuaciones, repito, que son basadas en correlaciones y basadas en la experiencia. Con mucha frecuencia en la actualidad, muchas de las operaciones de transferencia de masa, gas líquido o vapor líquido son realizadas con plantas pilotos, donde se trabaja con una columna pequeña, reducida, que puede ser equivalente a la que se quiere trabajar posteriormente, y a partir de ahí se trasladan los resultados para el diseño de la columna más grande. Eso porque, a pesar de que vamos a ver una serie de correlaciones y ecuaciones para los cálculos diversos, ¿no?, como lo que ustedes también van a poder encontrar en el libro de Treibel, la realidad es de que a lo largo del tiempo se puede demostrar que esas ecuaciones están limitadas para condiciones muy específicas y no son usadas, no dan los mismos resultados reales para casos reales en aplicaciones diversas, ¿no?, más lejos de las circunstancias que han sido trabajadas y en mucha frecuencia con las variaciones solamente en los diferentes tipos de empaque o del tamaño del empaque. Ese es un problema. Más trabajo e importancia para el diseño ha generado las empresas que fabrican los empaques, que hasta cierto punto los ingenieros que han venido preocupándose por encontrar ecuaciones basadas en la teoría, simplemente porque los fabricantes necesitan que el comprador compre su producto y que tenga éxito en su trabajo, en su diseño. Sería atroz de que le vendan pues el empaque o la columna con el empaque a una empresa, hacen el diseño y después no funciona la columna o la columna tiene problemas. Con mucha facilidad los fabricantes o los compradores, los ingenieros que están operando en esa columna, no van a decir de que ellos hicieron mal el cálculo, simplemente van a decir que el empaque es malo. Y probablemente el problema no es el empaque, el problema es que tal vez han aplicado circunstancias que no corresponden a las características del empaque que están usando. Entonces, por eso los fabricantes de empaque generalmente han tratado de desarrollar han hecho mucho trabajo con columnas empacadas para conseguir diferentes referencias de datos de transferencia de masa y datos de dimensionamiento de columna para que las personas que están haciendo el diseño puedan
hacer un diseño efectivo. Bien. La figura que sigue muestra la variación de la caída de presión en el empaque al cambiar el flujo. En esta figura tenemos una columna empacada. Esta línea corresponde a la columna seca, en la cual solamente el gas está subiendo. Por medio de correlaciones de flujo de gas a través de restricciones, algo que ustedes han estudiado en flujo de fluidos o transferencia de cantidad de movimiento, es posible determinar la caída de presión en el empaque cuando solamente está fluyendo el gas, ¿no? O sea, el empaque seco, como dice acá, ¿no? Solamente la columna, el relleno y el gas pasando de abajo hacia arriba. Hay una caída de presión que está determinada por las características del empaque, está también determinada por las características del área libre para que el gas fluya a lo largo de la columna. Las siguientes líneas, que están indicadas con una L con apóstrofe, corresponden a caídas de presión cuando hay líquido en la columna, es decir, cuando el líquido también está cayendo. O sea, no solamente está ascendiendo el gas, sino que también está cayendo el líquido. En esas condiciones, obviamente este tipo de gráfica es una gráfica que puede ser diferente para los diferentes tipos de empaque y para diferentes características en la columna. Entonces, en este caso yo estoy hablando de una cuestión genérica para cualquier columna empacada. Bien, puede verse que en esta ordenada estamos trabajando con el flujo de gas por unidad de superficie, o sea, por el espacio libre que le deja el relleno para el paso del gas. Y por acá estamos hablando de la caída de presión que se produce en ese empaque. Entonces, podríamos decir que conforme aumenta el flujo de gas en el empaque seco, hay un aumento en la caída de presión. Eso es lógico y natural. Ustedes lo han estudiado adecuadamente. Bien, y en las siguientes líneas también se nota que hay un aumento de la caída de presión conforme aumenta el flujo de gas para la misma cantidad de caída de líquido. En cada una de estas podemos ver que a mayor flujo de líquido hay mayor caída de presión. Igual acá, igual acá. Si ustedes trazaran una línea vertical, esta línea primero va a pasar por la línea de 5000, lo que significa que aquí la presión, la caída de presión a este flujo es más bajo que en este punto y que en este punto o que en un punto superior. Entonces, la caída de líquido genera pues una caída de presión con el aumento del flujo de gas. Pero el líquido cae solamente por gravedad. O sea, ustedes pueden aumentar la cantidad de líquido que le van agregando a la columna, pero el líquido solamente cae por gravedad, es decir, caen sobre el relleno, se distribuye y empieza a fluir por el relleno. Va, podríamos decir, chorreando por la superficie del empaque. Hay algunos empaques que tienen huecos adentro, como el anillo Rashi, ¿no? O sea, fluye por dentro y fluye por fuera. O empaques como las monturas, ¿no?
Las punturas que tienen, bueno, dos superficies, pero una superficie curva, cóncava y la otra convexa. Diferentes tipos de empaque tienen diferentes tipos de fluido, de patrón de flujo. Entonces, el líquido cae, va chorreando, digamos, a través del empaque y va bajando. Y se encuentra contra ese fluido que va bajando el gas y genera la caída de presión en el gas, ¿no? O sea, le produce una resistencia al flujo del gas. Hay un límite, naturalmente, en el flujo máximo que yo puedo trabajar con el líquido, porque más allá de ese líquido, aun cuando no haya gas, la columna se llena completamente, ¿no? Y rebalsa, porque solamente es la gravedad la que hace caer al líquido. Por el contrario, en el caso del gas, generalmente yo tengo una cierta presión con la que meto el gas hacia la columna, lo que quiere decir de que puedo trabajar con compresores para darle más presión si es que se necesita. Es más fácil manejar el flujo del gas, en este caso, que el flujo de líquido, porque el flujo de líquido es solamente caída por gravedad. Pero dentro de la posibilidad de la caída por gravedad hay una gran variedad o hay un gran rango de flujos, como lo vemos acá, ¿no? 5.000, un flujo bajo. Esto es referencial porque no tenemos las unidades indicadas. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. En general, hay un rango de flujo para el líquido limitado solamente por lo que puede tener como resistencia el paso del líquido por gravedad en el empaque. Aquí hay dos líneas, línea A y línea B. Debajo de la línea A, el líquido cae en la columna, va cayendo y hay una cierta retención en la columna, es decir, el líquido no cae directamente, ¿no? Y solamente por gravedad agarra una velocidad, se puede calcular la velocidad que toma igual a la aceleración por el tiempo, etcétera. No, esa no es así, ¿no es cierto? Porque cae y queda retenido en el empaque. Una parte del empaque o una parte de lo que queda retenido en el empaque es lo que queda en las paredes, en contacto con las paredes, y otra parte del líquido es lo que queda en forma, ya no en la superficie, sino como gotas dentro del empaque. O sea, digamos que hay dos empaques, el líquido cae, pero cae como una gota sobre el empaque. Entonces hay una cantidad de líquido antes de caer a la superficie. Una vez que cae a la superficie, el líquido, digamos, chorrea. Entonces hay otra cantidad de líquido chorreando por la superficie. Toda esa cantidad de líquido que queda dentro del empaque, que va pasando desde arriba hacia abajo, es lo que se llama retención de líquido. En la zona que está debajo de A, la cantidad de líquido retenido de esa manera, es decir, tanto lo que está cayendo en forma de gotas como la que está cayendo, chorreando por la superficie, es una cantidad más o menos constante. Pero entre A y B empieza a aumentar esa cantidad de líquido. Es decir, para cualquiera de estos flujos de líquido, si aumenta el flujo de gas, significa que, por ejemplo, para esta línea, que podemos pasar de esta raya A y estaríamos en una zona que se llama la zona de carga. En esta zona de carga empieza a aumentar rápidamente la cantidad de líquido que está retenido dentro de la columna. De tal manera que cuando se llega a pasar esta línea B,
llegamos a lo que se llama la zona de inundación. La zona de inundación es una zona en la cual ocurre pues una situación inestable en el flujo tanto de gas como de líquido. Por ejemplo, el líquido en un extremo de repente cae, ¿no? Chorrea tal vez la que está pegada al metal, pero si hay gotas que están en el aire, o sea, en el intermedio, de repente la mayor velocidad del gas empuja hacia arriba esa gota, ¿no? Y no la deja caer. Y eso es aleatorio, es decir, en algunos sitios ocurre, en otros sitios no ocurre. Entonces, en esta zona se producen irregularidades. Por un lado de la columna puede estar cayendo bien, mientras que por el otro lado de la columna no cae adecuadamente el líquido. O el líquido, por la misma razón de la característica de la columna, se pega a la pared y va cayendo por la pared, en vez de hacer su intercambio de masa con el gas en la parte central del relleno. O en el extremo el flujo de gas es tan alto, tan fuerte, que no deja que caiga el líquido y lo arrastra completamente. O sea, en vez de que ustedes están viendo en la columna, echan el líquido por la parte superior, esperan a que caiga por abajo y no cae. No cae porque el gas no lo deja caer, lo arrastra y se lo lleva con el mismo gas. Esa situación obviamente es inadecuada, no se puede trabajar en esas circunstancias. Lo usual es trabajar por debajo de la línea de carga, perdón, de la línea de inundación, debajo de esta línea. Ya que la posibilidad de que la retención vaya aumentando puede ser calculada, sin embargo, no es una situación crítica. También es cierto que mientras mayor sea el flujo de gas que pasa por la columna, mayor es la producción que yo voy a tener, ¿no? Con la misma columna, con el mismo tamaño, puedo producir más porque estoy haciendo pasar más gas, estoy haciendo pasar más líquido. Entonces, se trata de maximizar eso, pero no se puede permitir que se llegue a pasar esta zona. Entonces, es usual trabajar con un rango de caída de presión que no exceda la línea B. Generalmente se trabaja alrededor del 70% del valor de la inundación. Eso lo vamos a ver luego en otra diapositiva. Bueno, me faltó una ecuación. Bueno, bien, acá entonces tenemos G es la velocidad superficial del gas. Esta es la caída de presión por altura. Z es la altura. En este caso sería delta P entre Z, sería una caída de presión por metro de altura, por ejemplo. O sea, por altura de empaque. Bien. Debajo de A la retención es más o menos constante. Entre A y B la retención aumenta, lo que se llama la zona de carga. Y por encima de B la columna se inunda. Aparece un gas continuo no disperso y hay problemas en la operación de contacto de gas con líquido. Bien. La caída de presión en el empaque es entonces una característica importante para determinar cómo va a ser la operación de esta columna. Ya dije que una caída de presión demasiado grande puede implicar que se esté trabajando en una zona de inundación, lo que significa que podrían estar habiendo zonas en donde no hay un buen contacto entre el gas y el líquido y por lo tanto la transferencia de masa no se cumple.
para que haya transferencia de masa, en este caso necesitamos que haya interfase. Y para que haya interfase tiene que haber contacto entre las dos fases, ¿no? Una fase líquida y una fase gaseosa o vapor. Para un empaque seco, el flujo de gas a través del empaque genera una presión, una caída de presión, correlacionada por la ecuación llamada de Ergun. Esta es la ecuación de Ergun que ustedes van a encontrar en el libro de Treibel. En esta ecuación, esta es la caída de presión por unidad de altura. Gc es la constante gravitatoria. Epsilon es la fracción de vacío dentro de la columna. En la columna, si ustedes no tuvieran empaque, todo estaría vacío. Cuando ustedes le agregan empaque, queda algo vacío y la otra parte es lo que ocupa el empaque. Digamos, el material está ocupando espacio, pero también hay un espacio por donde puede pasar el gas y el líquido. Ese espacio es el espacio vacío que está dado por esta fracción, la fracción de vacío. Entonces, si esta es la fracción de vacío, 1 menos epsilon es la fracción que está rellena de empaque. G es el flujo superficial del gas, o sea, digamos, unidades de masa por unidad de superficie y por segundo, o por hora, ¿no? Por unidad de tiempo. dP es el diámetro de partícula, que es, en este caso, es el equivalente de una esfera que tiene un diámetro igual al diámetro equivalente de la, perdón, es igual al, el área de esta esfera es igual al área que tiene el relleno para el contacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un anillo Raschig, el anillo Raschig tiene una superficie exterior y una superficie interior. Es un anillo, justamente. Ese anillo, entonces, tiene una superficie. Y una esfera tiene la superficie exterior, nada más. Si nosotros calculamos el área que tiene el cilindro, que es el anillo Raschig, podemos determinar cuál es su área. ¿Bien? Esa área es esta que aparece acá, A sub P. Y esta es una característica que es tabulada en las tablas de empaques. Vamos a ver luego algunas de esas. Entonces, con esta ecuación se puede calcular el diámetro equivalente de partícula. Rho sub G es la densidad del gas a las condiciones de flujo, y NRE es el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula en base al diámetro de partícula equivalente, en este caso, el flujo superficial del gas y la densidad del gas. Bien, ahí está la descripción, entonces, G, la velocidad superficial del gas, digamos, kilos por metro cuadrado por hora. Delta de P sería, delta de P entre Z es la caída de presión por altura. Podríamos decir, por ejemplo, pulgadas de agua por metro de relleno. Rho es la densidad del gas. Y epsilon se obtiene de las tablas, es la fracción de vacío. dP es el diámetro efectivo del empaque. Para flujos mayores a 0.7 kilos por metro cuadrado segundo, puede usarse la siguiente ecuación que se obtiene de tablas. Esta es una ecuación también que aparece en el libro de Treibel. Este CD está tabulado también en una de las tablas de Treibel para este tema de los equipos de transferencia de masa.
Bien, acá tenemos esa tabla, la tabla 6.3 del libro de Treibel. Puede mostrar para diferentes tamaños, en este caso el diámetro nominal, ¿no? Un anillo Raschig es un cilindro que tiene la altura igual que el diámetro. Esa es la característica de los anillos Raschig, arbitrariamente establecido así en algún momento. Hay varias tablas de estas, en el libro de Treibel aparecen para varios tipos de empaque. El anillo Raschig es un tipo, hay también para monturas Berl y otros tipos más. El empaque puede fabricarse en cerámica, como en este caso, o en metal, y acá se está dando para diferentes tipos de... Entonces, para un espesor de pared, en el caso de la cerámica, ya específico. Aquí, cuando se trata del metal, para dos versiones, uno con 0.8 milímetros y otro para 1.6 milímetros, para diferentes diámetros nominales de empaque. Tal vez una de las más comunes que ustedes van a encontrar son la de 1 medio y de 1 pulgada. Pueden haber hasta generalmente 2 pulgadas, pueden trabajarse con más, como se ve acá, pero básicamente mientras más pequeño es el diámetro, obviamente es mejor. Y mientras más pequeño, probablemente ustedes encuentren más correlaciones. Normalmente ustedes van a encontrar correlaciones de fabricantes para tamaños bastante comunes, como por ejemplo 1 pulgada o media pulgada. Se pueden ver factores. El factor CD del que hemos hablado hace un momento es este de acá, para el anillo Raschig, o para el de cerámica y para el de metal. Y también vamos a ver otro coeficiente de CF, que es un coeficiente de flujo que vamos a ver luego, el épsilon, que determina la fracción de vacío que hay en una columna que está rellena con estos elementos. Aquí, por ejemplo, podemos ver si 1 significa completamente vacío, 0.73 significa que hay una alta relación de vacío dentro de esta columna. O sea, el material es comparativamente poco, podríamos decir alrededor del 25% de metal o de cerámica y alrededor de 75% de vacío para que vaya el gas y el líquido. Y en el caso del metal, miren, es épsilon, inclusive mucho más. En el caso de este empaque que es de pared más delgada, casi el 90% es puro vacío y el metal es solamente el 8% de todo el volumen, ¿no? O sea que deja bastante espacio vacío para que haya paso de gas y líquido. Bien, también tenemos acá el área específica. El área específica es el área que muestra este empaque para la transferencia de masa, es decir, el área en el cual el líquido va a mojar la superficie y el gas va a pasar sobre ese líquido. Estas son medidas generalmente obtenidas por experimentación. Igual acá. Igual acá. ¿Sí? Entonces, esta es una sección del libro de Treibel que tiene más otros tipos más de empaque.
Bien, esta gráfica muestra el ajuste de datos experimentales para la correlación de Ergun. Aquí tenemos lo que implica la ecuación, ¿no?, que hemos visto anteriormente, para un número de Reynolds modificado en el cual se está estableciendo un diámetro equivalente de, digamos, del empaque, ¿no?, tal como lo hemos explicado anteriormente. La diferencia es que estas correlaciones son correlaciones experimentales más modernas, ¿no?, que lo que establece el libro de Table, y ustedes podrían utilizarla, la línea intermedia que se ve acá, como la que iguala para un cierto número de Reynolds el valor de esta ecuación. La correlación más moderna para la ecuación de Ergun, que se ha desarrollado, como digo, para una gran variedad de experimentos. Conforme va pasando el tiempo, pues hay más y más y más datos para aprovechar. En este caso, delta de P sub 0 entre Z es la caída de presión del lecho seco, o sea, sin líquido, solamente paso del gas por el relleno, y Z la altura. AP es el área específica, el relleno, epsilon es la fracción de vacío, U sub B es la velocidad lineal del gas, Rho sub B es la densidad del gas, y KW un factor de pared. En este caso, esto de acá es el equivalente del número de Reynolds. Falta acá la viscosidad. Bueno, este factor K sub W está correlacionado de esta manera en función del diámetro equivalente del relleno comparado con el diámetro total de la columna. Y esta es la fracción de vacío. El cálculo del diámetro equivalente del relleno, ya lo hemos dado anteriormente, es el mismo. Entonces ahí está, dP es el diámetro de partícula equivalente, digamos diámetro de partícula, pero se trata de cada uno de los rellenos. Podríamos decir que es un relleno, por ejemplo, un anillo Rashi, ¿no? Y dt es el diámetro de la columna. A su vez, este factor, sí, tiene esta correlación en función del número de Reynolds. El número de Reynolds aquí es calculado de esta manera. Este es el número estándar de Reynolds. Está, digamos, ajustado, corregido por el factor de pared y por la fracción de vacío. En este caso sería la fracción de relleno. Y Cp es un factor que aparece en las tablas. Obviamente que estas tablas, siendo más reciente que el libro de Table, no aparecen en el libro de Table. En la siguiente diapositiva se muestra una fracción de esas tablas, ¿no? Cp es un factor de empaque tabulado y NR es el número de Reynolds especial en este caso. Bien, esta es una de las tablas. También es un extracto nada más de tablas para diferentes tipos de relleno. Aquí están los anillos Rashi, en carbón, en cerámica o en metal, de diferentes diámetros, y
características o factores que se utilizan en los diferentes cálculos. El que se le está indicando es este equivalente. Este que aparece acá, 1.329, es el mismo para cualquiera de estos. Inclusive es el mismo, miren, para este en metal. Y tenemos una variedad pues, de diferentes empaques. Por ejemplo, tenemos las monturas tipo Beryl, los anillos Bialecki, los anillos Cascada, monturas Intalox, anillos Norpac. Todos estos son empaques fabricados especialmente por algunos fabricantes. Por ejemplo, estas Intalox son de Koch. Norpac son rellenos fabricados por la compañía Norton. Estos anillos PAL son mucho más antiguos, pero todos estos sí tienen sus patentes. Y este al final es llamado Teleret. Es simplemente una especie de laminilla larga que cuando se suelta se enrolla, hace un enrollado. Se fabrican en metal y también se fabrican en plástico. Son delgaditas, no sé si en una de las diapositivas de la clase pasada aparecen los teleretes. Tienen la ventaja de que son muy livianas, dan una buena área de transferencia por la lámina que corresponde, dejan bastante espacio para el paso de gas y líquido, y bueno, son livianas, son fáciles de trabajar. Muy bien. Bien. Lo que hemos visto anteriormente en las ecuaciones y las correlaciones de Ergun es para una columna rellena, pero sin líquido, solamente gas. Cuando combinamos gas y líquido, ya hemos visto que hay también una gráfica que hemos visto era muy genérica, sin unidades, pero en esta gráfica están correlacionadas los flujos y tanto el flujo simultáneo de gas y líquido en contracorriente, con caídas de presión de diferente tipo, y estas líneas que ven acá sirven para los cálculos necesarios de la caída de presión en la columna. Y con esta correlación se puede determinar el límite para la inundación. Aquí podemos ver esta línea que se ve acá, es la línea superior, es la línea que corresponde a la inundación de la columna. Una de las cosas que se suele trabajar en el diseño de las columnas empacadas es calcular la caída de presión que corresponde a esta línea, que es la línea de inundación. Y luego trabajar con una caída de presión menor que represente un cierto porcentaje. Generalmente se trabaja alrededor del 70%. 70-80% como máximo. 90% ya es un problema porque podría, recuerden que la operación no es nosotros la podemos trabajar como en estado estacionario, pero las operaciones tanto de absorción, desorción, destilación o extracción líquido-líquido
son operaciones dinámicas, es decir, que a lo largo del tiempo pueden tener variaciones en flujos, en caídas de presión, ¿no? Tanto flujo de líquido como flujo de gas. Y esas alteraciones podrían hacer de que la columna se inunde. El problema, en algunos casos, es que cuando la columna se inunda, no es muy fácil regresarla a la operación normal. Entonces, una de las cosas por seguridad es trabajar alrededor del 70%, ¿no? Esa es una de las ya, digamos, reglas de oro que se suele dar para el cálculo de una columna empacada. Repito, es un rango de trabajo, puede ser un poco menos o puede ser un poco más, mucho también tiene que ver con la experiencia de operaciones similares para reproducirla en otras circunstancias. Bien, acá podemos ver que en el eje de las X, L es el flujo superficial de líquido, G apóstrofe es el flujo superficial de gas. Aquí mu sub L es la viscosidad del gas, ρ sub G o sub L son las densidades tanto del gas como del líquido. CF es el factor de relleno que hemos visto en la tabla de Treibel. Aquí C es, aquí era G sub C, es la gravedad, ¿no? Que es tomado como 1 cuando todas las unidades se trabajan en el Sistema Internacional de Unidades. J también es un factor de conversión que es igual a 1 cuando se trabaja con el Sistema Internacional de Unidades, o sea, kilos, metros, segundos. Bien, entonces aquí el objetivo, como digo, es determinar cuál es la caída de presión necesaria para la operación de cierta columna, con las características indicadas, con un relleno indicado, y en base a eso determinar cuál va a ser el flujo con el que debemos trabajar. Si el flujo no es el que nosotros queremos, naturalmente acomodamos el diámetro de la columna y la altura del relleno para generar una caída de presión adecuada que no exceda del 70% de inundación. Bien, esta es una gráfica más actualizada que se usa actualmente, bueno, en realidad se usan todas las ecuaciones, pero digamos que esto está con un poco más de base de experimentación. En esta gráfica, esta curva superior siempre es la curva de inundación, ¿sí? Hay una variación en la escala de las I's y en la escala de las X, que lo vamos a indicar. En este caso, L es el flujo molar de líquido, M sub L o M sub B es el peso molecular promedio tanto del líquido como del gas, ¿no? Acá. Rho son las densidades tanto del líquido como de gas, ¿no? En este caso B corresponde al gas. V es el flujo molar de gas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la gráfica anterior, en esta gráfica se está trabajando con flujos molares. En la gráfica anterior se trabaja con flujos superficiales, que son masa entre tiempo entre área transversal de flujo. FP es el factor de relleno, es en las tablas. U sub V es la velocidad lineal. G la gravedad. Y estos son dos factores correlacionados para que se ajusten
los datos a los valores experimentales. Uno de ellos es el factor de densidad y el otro es el factor de viscosidad. Bien. Acá tenemos dos gráficas que permiten calcular el factor de corrección tanto para la densidad como el factor de corrección para la viscosidad. Está indicado como se ve para diferentes tipos de empaque. La mayor parte de la línea es para cualquier empaque. En este caso también es válido para cualquier rango de densidades, tanto para soluciones acuosas, por ejemplo acá es para el cloruro de calcio, o el hidróxido de sodio, que son acuosas, o para el agua, o para soluciones orgánicas que tienen baja densidad. Bien, lo que hemos visto en lo anterior corresponde a características de las columnas que dependen exclusivamente, bueno, en su gran parte, dependen de las características de los empaques, de la forma del empaque, del tamaño del empaque y en general de los flujos de gas y líquido, pero no están relacionados directamente con la transferencia de masa. Hay otros cálculos necesarios que tenemos que hacer en las columnas con empaques y aquí vamos a exponer algunas de ellas. Como dije, posteriormente lo ampliaremos cuando veamos el caso específico de cada operación unitaria. Utilizando balance de masa y relaciones de equilibrio, es posible establecer las características globales de la operación de una columna empacada. O sea, considerando simplemente que la columna es un objeto que puede tener cualquier cosa por dentro, no nos interesa, solamente considerando qué es lo que entra y qué es lo que sale, nosotros podemos hacer un balance global de masa y un balance por componentes para el componente que se está trasladando de una fase a otra. Luego, ya hemos visto anteriormente que podemos utilizar las relaciones de equilibrio para establecer con ella una recta de operación y también una curva de equilibrio. Repito que cuando hablemos de las operaciones en específico, allí vamos a hablar con más detalle de cómo se determinan esta recta de operación y las curvas de equilibrio. Hemos mencionado, cuando hablamos de los coeficientes de transferencia de masa, hemos mencionado brevemente estas características de la formación de una recta de operación que trabaja con una curva de equilibrio. Entonces, utilizando esos conceptos, es posible trabajar para determinar, por ejemplo, cuál sería el flujo que, suponiendo, yo tengo una columna en la cual quiero absorber una cierta composición, hay un gas que está entrando con una cierta composición de un componente y quiero generar la absorción de ese componente en una corriente líquida. Entonces, normalmente lo que yo tengo es características de la corriente gaseosa, ¿no es cierto? O sea, cuánto flujo tengo, cuánta concentración hay del componente en ese gas, cuál es su temperatura y cuál es su presión, ¿no? Esas son las características básicas de esa corriente de gas que va a pasar a una columna de absorción, sea de platos, sea de... ¿Y el grifo? ¿Alguien dice algo? No, ¿no? Bien.
Para cualquier tipo de columna de platos o de empaque, nosotros podemos aplicar las características del equilibrio, suponiendo que hay un equilibrio completo en esa columna, para determinar cuál sería, por ejemplo, el flujo mínimo de líquido que necesito pasar por la columna para realizar esa reducción. Supongamos, me han dicho que yo tengo 10% del componente A en el gas y quiero bajarlo a, por ejemplo, 1%. Por decir algo de ejemplo. Entonces, con esas características y con el balance, yo puedo desarrollar mis gráficas que me permiten trabajar con una recta de operación, una curva de equilibrio, y determinar cuál es el mínimo flujo de líquido para esa operación. Pero el flujo mínimo de líquido no necesariamente es el que voy a trabajar, porque eso significaría una columna exageradamente larga. Se establece más bien un cierto exceso, podríamos decir. O sea, no podemos trabajar con el mínimo, supongamos que trabajamos con 1.5 veces el mínimo o con 2 o con el doble del flujo mínimo, y con eso establecemos las características globales de la operación de la columna. ¿Sí? Luego, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente sobre coeficientes de transferencia de masa para el estado estacionario, la velocidad de transferencia de masa depende de los coeficientes de transferencia de masa, del área de la interfase y de los gradientes para la transferencia. En este caso, es la diferencia entre la concentración en la masa de gas menos la concentración en la interfase. Como el paso desde el gas hacia el líquido es igual a lo que está llegando al líquido, por eso es que también hay una equivalencia con esta ecuación, que es el producto del coeficiente de transferencia de masa por el área de transferencia, por el gradiente, que en este caso es la concentración en la interfase menos la concentración en la masa de líquido. ¿Sí? Pero estas son coeficientes basados en la interfase, que no siempre se pueden medir, en realidad nunca se pueden medir. Entonces, lo que normalmente se hace es trabajar con los coeficientes globales de transferencia de masa, que aquí aparecen con letras mayúsculas. Este es el coeficiente de transferencia global en la fase gaseosa por el área de transferencia, por la diferencia que es la concentración o la fracción molar en el gas, en la masa de gas, menos la concentración en el equilibrio. Y para esto vamos a usar la curva de equilibrio. De la misma manera acá tenemos el coeficiente global en el líquido por el área de transferencia, por el gradiente que es la concentración en el equilibrio, que corresponde a esta concentración, menos la concentración en la masa del líquido. Bien. Continuando con la operación, esto ya lo vimos en la clase sobre los coeficientes de transferencia, es posible trabajar a partir de estas relaciones y encontrar una relación de este tipo, que permite determinar las características de los coeficientes globales tanto para el gas como para el líquido, donde esta K, que aparece acá, corresponde a una relación de equilibrio que está dado, por ejemplo, en el caso de destilación, el K corresponde a lo que se llama el coeficiente de reparto, y en el caso de los gases correspondería a la constante de Henry. Así es, K es el coeficiente de reparto en destilación o la constante de Henry en el caso de absorción-desorción.
También para un equilibrio, en el caso de destilación o en el caso de la absorción-desorción, que cumpla una curva de equilibrio recta. Aquí ya estamos haciendo algunas simplificaciones y, por ejemplo, una simplificación es esta que está indicada acá, de que la constante de Henry es una constante que genera una recta, como en vez de curva de equilibrio, genera una recta de equilibrio. De la misma manera, la relación K igual a X sobre Y sobre X, K igual Y sobre X, genera una recta de equilibrio. Los casos del tratamiento de la destilación y de la absorción o desorción son diferentes, por lo tanto, por ahora no me voy a adelantar, solamente que existe una relación de constante que permite que se pueda utilizar una línea recta. ¿Sí? Esa es una simplificación de los cálculos que vamos a ver en su momento. Entonces, en ese caso, es posible determinar que el tamaño de una columna está determinada por esta relación. Esta relación procede a partir de la combinación de estas ecuaciones en forma diferencial. Parece que en otra diapositiva se muestra nuevamente esta derivación. De tal manera que la altura de una columna empacada, en nuestro caso que estamos viendo, es igual al producto de dos términos. Un término H sub OG, que representa la altura de una unidad de equilibrio, y N sub OG, que representa el número de unidades de equilibrio que se necesitan para realizar la operación. Entonces, el producto de los dos, la altura de una unidad por el número de unidades, se obtiene el tamaño de la columna. Lo vamos a ver también con más amplitud cuando veamos el caso de la absorción, sobre todo, que es el que maneja más columnas empacadas. Entonces, para el caso de equilibrio en destilación o absorción que cumpla una curva de equilibrio recta, la relación de equilibrio en este caso es I asterisco, es decir, la composición de equilibrio en el gas es igual a una constante por la composición de equilibrio en el líquido. Esta es la ecuación de equilibrio para la destilación, donde K es el coeficiente de reparto. Y es la misma ecuación para la absorción cuando K es la constante de Henry. Nosotros normalmente llamamos M, ¿no? O en algunos libros ustedes van a encontrar como H. Bien, entonces, utilizando esta relación de equilibrio y usando la recta de operación obtenido del balance de masa, el número de unidades de transferencia de masa, que es esta parte de la ecuación, miren, aquí tenemos dos términos, ¿no? Este término, que sería la altura de una unidad de transferencia, y esta parte de acá, que sería la integral, que es el número de unidades de transferencia en esta operación. ¿Sí? Entonces, utilizando para esta integral y con las simplificaciones del equilibrio, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar esta expresión que simplifica los cálculos. Cuando no se cumple que la recta de equilibrio es recta, sino curva, o por ejemplo en los casos en los que las concentraciones son altas, esto normalmente es para absorción, por ejemplo, en soluciones diluidas. Si se trata de soluciones más o menos concentradas, ya no es válido y acá tenemos que trabajar con integraciones numéricas, ¿no? Eso lo veremos después. Para este caso más genérico y simplificado,
trabajamos con estas constantes, que puede ser la constante de reparto o la de Henry, ¿no? Y estas relaciones del flujo del gas y el flujo del líquido, y con las composiciones de entrada y de salida. Entonces, esta relación es llamada, porque se usa mucho en absorción, se le llama el factor de absorción. Este factor de absorción se puede utilizar también en este caso, en este integral, y resulta que el número de unidades de transferencia de masa en una operación en columnas empacadas para los casos simples de soluciones diluidas o absorción en gases que son poco solubles en el líquido, o los casos donde se cumple la ley de Henry, con una ecuación como esta. Entonces, en esos casos, nosotros podemos tener una forma simplificada de calcular solamente a partir de los flujos de líquido, de gas y con la constante determinada. Recordar que estos flujos de líquido y de gas tienen que salir a partir del balance de masa que nosotros desarrollamos y con la operación global del equilibrio, como lo hemos visto en la clase anterior. Bien, con mucha frecuencia, retrocedo para hacerlo notar, este término requiere conocer el área a través de la cual se hace la transferencia. Es posible hacer una aproximación para ciertos tipos de relleno, pero por lo general no es conocido con precisión. Y si no se conoce, entonces la constante tampoco es conocida, la constante de transferencia de masa. Por lo tanto, con mucha frecuencia se les trabaja los dos en conjunto, es decir, el producto de ambos. Y eso es de lo que trata aquí, ¿no? Dice, el valor K sub I por A suele obtenerse por experimentación en una columna de características similares y diámetro conocido. Sí, lamentablemente, a pesar del esfuerzo en el desarrollo, a pesar de que en el libro de Treibel se presentan algunas correlaciones en base del número de Schmidt, ¿no?, para el cálculo del coeficiente de transferencia, la cruda verdad es de que no es un cálculo que produzca resultados exactos para una gran variedad de aplicaciones. Entonces, no es muy confiable a menos que tú tengas ya un dato previo de situación parecida. Lo que es más común es que estos valores sean obtenidos por experimentación en columnas de características parecidas y diámetros conocidos. Lo dije hace un rato, muy frecuentemente cuando uno va a hacer un diseño de una columna empacada, generalmente hace su prueba piloto, con esa prueba piloto usando el tipo de relleno, el mismo relleno que voy a utilizar, los flujos, claro, no van a ser iguales porque si no, no sería piloto, pero relación de flujos equivalentes, caídas de presión por altura equivalentes, temperaturas y presiones equivalentes. Con esas características es posible obtener datos que nos permitan hallar este producto. Y este producto ya se puede utilizar en el diseño de la columna mayor, con bastante más cercanía, podríamos decir. Acá tenemos datos de la experimentación. Dice, coeficiente de transferencia referenciales para la absorción de dióxido de carbono en solución de hidróxido de sodio con diferentes tipos de empaque. O sea, esto es un trabajo experimental con anillos Raschig, ¿no?, de cerámica, monturas Intalox de cerámica, anillos PAL de metal o monturas Intalox,
de diferentes tamaños, y acá nos da el producto de ambos, del coeficiente global de transferencia de masa. En este caso están dados en kilos por mol por hora metro cúbico atmósfera. Estos son datos referenciales para situaciones equivalentes. Digamos, lo equivalente aquí está en los anillos Rashi. Nosotros para este tipo de anillos Rashi podríamos utilizar este tipo de coeficiente de transferencia, pero tiene una particularidad que lo vamos a reforzar posteriormente cuando estudiemos la operación de absorción, que en este caso nosotros estamos hablando de la transferencia a través de un gas para llegar a la interfase y entrar a la fase líquida, y en la fase líquida instantáneamente se captura a la sustancia. Es como decir, es un pescadito que se está esperando que llegue a la masa de líquido o a la interfase, y apenas entra a la interfase, ¿no?, alguien se lo come, ¿no? Lo que significa es que hay una resistencia a la transferencia de masa en la fase vapor o gaseosa, y la resistencia en la fase líquida es mucho menor, de tal manera que es hasta casi despreciable esa transferencia, ¿no? Y se podría decir que solo depende de la resistencia en la fase gaseosa, ¿sí? Para casos equivalentes, aunque no sean del CO2 y del hidróxido de sodio, es posible utilizar estos datos de coeficientes de transferencia globales. Acá hay otro ejemplo de coeficiente de transferencia referenciales para la absorción también del dióxido de carbono en soluciones de hidróxido de sodio, con diferentes empaques, ¿no?, para anillos PAL, anillos Rashi. Igual acá, estos son de 1 pulgada, estos son de 2 pulgadas para diferentes flujos. Entonces pueden tomarse como referencia para el cálculo, ¿no? Y para esta experimentación se usó un flujo de gas que es este acá, solamente para tomar la referencia. Bien, una guía de diseño para columnas rellenas o empacadas. El diseño parte del requerimiento de una columna que cumpla cierta especificación de separación con una composición y un flujo de gas. Como dije, puede ser que nos den, por ejemplo, acá dice para absorción o desorción, digamos, tengo una cantidad de líquido, por decir 20.000 kilos por hora de líquido que contiene 20% de amoníaco y quiero hacer una desorción hacia una corriente de gas. El líquido está a 20 grados centígrados y una atmósfera. Bien. Quiero una columna. Entonces, con esos datos empezamos a determinar las características. Primero, el flujo de gas requerido, y eso lo podemos hacer por balance de masa global y estableciendo las características de equilibrio con una curva de equilibrio. En este caso, el amoníaco tiene una recta de equilibrio, ¿no?, que le permite trabajar como un gas diluido, ¿no?, con una constante de Henry. Entonces, con eso es posible determinar los valores de flujo de las dos corrientes y las otras características de las dos corrientes. Luego, se elige un relleno y se ubica en las tablas sus características. El siguiente paso es determinar el diámetro de la columna con una caída de presión no mayor a 1.5 pulgadas de agua, como ya se dijo antes, y que opere debajo de la curva de inundación. También se ha dicho que el diámetro nominal del empaque no debe exceder 1/8 del diámetro de la columna. Fíjense, no se está aquí indicando que hagamos el cálculo de la columna, ¿no?, sino se está diciendo, escoge un diámetro y prueba. Con el diámetro tal
cuál es la caída de presión, si está en la zona de inundación o debajo. Entonces, si no funciona, cambias el diámetro de la columna y vuelves a calcular. Esa es, digamos, la forma más segura porque no tenemos una forma directa. Hay una guía para la determinación del diámetro, pero son guías, digamos, motivadas por la experiencia de cómo más o menos para estas características qué diámetro podrían ser, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el diámetro de columna se calcula con una fracción de inundación entre 0.5 y 0.7 usando una ecuación como la siguiente. Un ejemplo. El diámetro de la columna, aquí se calcula 4 veces el flujo por el peso molecular promedio del gas, el flujo de gas, un factor de inundación F, una velocidad de flujo y la densidad del gas, ¿no? Con estas características se puede hacer una estimación previa del diámetro de columna. Ahora, obviamente, el diámetro de columna se puede construir en el tamaño que ustedes quieran, ¿no? Pero con mucha frecuencia es mejor escoger diámetros más o menos estandarizados. Digamos, ustedes podrían hacer una columna de 4.172686 metros, por decir un número, pero probablemente ya existan columnas de diámetro estándar de 4 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, escojan un diámetro más o menos ya estandarizado. Luego se calcula la caída de presión y se asegura que la operación cae debajo de la curva de inundación. Los coeficientes de transferencia de masa se obtienen experimentalmente, o sea, tengo que hacer mi columnita piloto. Eso es lo más seguro cuando van a construir una planta de millones de dólares. Si van a hacer una columnita para el examen del curso de masa 1, no hay problema de que se equivoquen. Si se equivocan, nadie sufre, nadie llora, ¿no? Pero si están haciendo una columna para una planta y la inversión es grande, ustedes tienen que ir a la segura, ¿no? Y la segura en este caso es hacer un pilotito, ¿no? El pilotito les puede costar $5,000, $10,000 de repente, ¿no? Y con eso van a hacer un diseño seguro de un aparato que después les va a costar, no sé, $1,000,000. Vale la pena. No es nada de gasto cuando el proyecto es así de envergadura. Bueno, dice, se obtienen experimentalmente o de la literatura, ya que las correlaciones que se han desarrollado a la fecha no son completamente confiables, ¿no? Lamentablemente. Y la altura de una unidad de transferencia se calcula con este coeficiente. O sea, tendrían ustedes que recurrir a la experimentación. O si quieren, pues ya como una forma de corroboración, lo pueden hacer con las ecuaciones desarrolladas, que también el libro entrega algunas, y hay otras que también se presentan en el manual de Perry. Bien, y el número de las unidades se puede calcular con las ecuaciones que anteriormente se han indicado. Bien. Mucho trabajo experimental muestra que la eficiencia es casi independiente de las propiedades físicas. Y entonces aquí, por ejemplo, hay una referencia de la altura de una unidad de equilibrio o una unidad de transferencia de masa para anillos PAL. Este es un resultado de la experimentación. Entonces, para anillos PAL de 1 pulgada, usar 1 pie de altura. Para anillos PAL de 1,5 pies. O sea, para anillos PAL de 2 pulgadas, 2 pies. O sea, el número del diámetro del empaque es la referencia para la altura del empaque. Y se sugiere incluir un cierto margen de seguridad, o sea, a lo que ustedes obtengan. Naturalmente que su columna no va a ser de 1 pie, probablemente sea de varios pies,
le agregan un cierto margen de seguridad del 30% al 50% por seguridad, ¿no? Como se llama, margen de seguridad. Bien, las referencias bibliográficas siguen siendo las mismas que hemos usado en las clases previas, tal vez con el agregado del Handbook de Schweitzer, que tiene algunas de las correlaciones que les he presentado para el cálculo en las columnas empacadas. ¿Tendrán alguna inquietud, consulta, alguna intervención que quieran hacer? Mercedes Naupari, ¿tienes algo que decir? No tiene porque no está. ¿Flores? No, profe, todo está claro. Nada. ¿Montes? Tampoco está Montes. ¿Efio? No, profesor. Efio, ¿estás? ¿Infanzón? Sí, profesor. Sí estás. ¿Qué dices? Bueno, respecto al tema, más que nada quería consultarle también si de repente podría mostrarnos algunos tipo como de ejercicios o aplicaciones para poder entender mejor también Sí, esto. el ingeniero Pedro Pizarro les va a hacer algunos ejemplos de aplicación en la clase práctica. Entonces yo no les estoy desarrollando eso porque el ingeniero Pizarro les está haciendo. Ustedes tienen los ejercicios que hay en el libro de Treibal. Yo les podría pasar, yo tengo el libro de Seader, que creo que también se los he puesto en las referencias bibliográficas del Classroom, que ustedes podrían también ver ahí algunos ejemplos adicionales. Si bien el libro de Treibal es nuestra referencia principal, pero hay que tomar en cuenta que el libro de Treibal es la segunda edición de un libro que se desarrolló por los años 60 más o menos. Entonces, es muy bueno, muy completo en una serie de temas, pero no ha sido actualizado en cuanto a la información referencial. Este libro de Seader y Henley, Principios de Proceso de Separación, es más reciente, incluye por ejemplo, las correlaciones que yo les he presentado acá, que dicen que son más actualizadas, son las del libro de Henley, de Seader y Henley, y las del manual de Perry, que son también más recientes que las que aparecen, sobre todo ahí donde dice el capítulo 14, aparecen datos más recientes de esta transferencia. Y cuando nosotros veamos la transferencia de las unidades de absorción y destilación, la teoría no ha cambiado, por lo tanto el libro de Treibal es el básico y el más didáctico, pero los datos ya no son tan actuales. Entonces tomen eso también de referencia. En todo caso, si el ingeniero Pizarro no les da algunos de estos, yo les podría poner en el Classroom algunos ejemplos. Miren, como dije acá, las características de los equipos son genéricas tanto para destilación, absorción y para extracción líquido-líquido.
pero en cada una de las operaciones que vamos a ver ahí, vamos a ver algunos detalles más precisos para cada una de esas operaciones. Muy bien, entonces, por favor activen ya sus videos para que podamos hacer la asistencia.